Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os venís conmigo a la romería de Santo Domingo a caballo. Buenos días chicos, bueno, esta mañana ha sido súper ajetreada, pero ya estamos aquí, comienza el día de hoy, que estoy súper ilusionada y mirad, os presento a Ilusión, así lo he llamado yo, este es el caballito que nos va a acompañar durante todo el día de hoy en la romería de Santo Domingo, un pura raza español negro, ya sabéis que amo los caballos negros y él es súper bueno y estoy segura de que me va a dar un día espectacular. La romería sale de aquí, de República Argentina, a las 9:30, iremos recorriendo todo el camino atravesando la parte del centro de la ciudad y subiendo hasta el santuario de Caraceli. Para mí es muy especial esta romería porque la última vez que vine a caballo fue con mi yegua Filae, que pues ya no está, y por esa razón es muy especial volver a hacerlo a lomos de un caballo y sobre todo pues de este caballo. Y también sabéis que este año es muy especial para mí porque es nuestro primer año de casado y Fernando me dio por sorpresa el pedir, el solicitar a la hermandad que me otorgase llevar la bandera de la hermandad a caballo. Todavía no la tengo, ahora ya iremos a recogerla y vais a acompañarme durante todo el camino. Os iré comentando muchas cosas en voz en off, pero voy a intentar grabaros lo máximo posible porque una vez que lleguemos al santuario, luego hay una misa allí, lógicamente, estaremos comiendo allí, luego hay una entrega de premios también a distintos grupos, así que espero que me acompañéis, que veáis todo el vídeo y transmitiros la ilusión, porque para mí, como digo, es un momento y es un día muy muy importante. Así que nada, pues vamos, porque ahora toca el chocolate, que ya os lo enseñé el año pasado, pero este año vamos a ir a verlo encima del caballo. Llegamos a las 8:30 al punto de encuentro para tomarnos el tan especial chocolate con churros y ya empezaban a llegar caballos, coches de caballos y bastante gente. Voy a enseñaros los detalles del traje, lo primero de todo, antes ya de pasar a contaros un poquito más sobre la romería. Aquí veis a Ilusión ya muy preparado con su bocado vaquero, la manta estribera con nuestro hierro de la familia, que la verdad que me hacía mucha ilusión llevarlo, y los caireles, os lo enseñé todo también en detalle en el blog de la pre-romería, pero aquí lo podéis ver bien. Nudo vaquero en la cola y en las crines, como estaban bastante cortitas, no le pudimos hacer moñitos, pero bueno, lo peinamos bien y quedó, la verdad es que perfecto, y ahí veis que está ya preparado para poner la bandera. Bueno, pues ya vamos a empezar la romería, ya estoy preparada con el banderín y vamos en cabeza de romería junto con la policía. Detrás nuestra el resto de caballos y ya luego la carroza de la Junta Directiva de la Hermandad y luego el resto de carrozas. Así que empezamos. Aquí ya estábamos preparados junto con la policía porque, como digo, íbamos los primeros, encabezábamos la romería. La bandera pesa bastante, pero bueno, pude llevarla perfectamente durante todo el recorrido y antes de salir tiraban bastantes cohetes, entonces había que estar preparados sobre todo para que los caballos no se asustasen y ya una vez daban la señal empezábamos hacia la victoria. Como dije, el recorrido sale de los Jardines de la Victoria hasta la Plaza de Colón y luego desde el Pretorio, en el que hacemos una parada, que ya os comento ahora después, hasta el Brillante para ya adentrarnos en la Sierra Cordobesa. Y aunque ya lo he comentado en los blogs anteriores y a principio de este vídeo, pero quiero volver a hacer hincapié en que para mí ha sido un día muy especial. Y no solo por el hecho de volver a la romería a caballo, que por supuesto que sí, sino también porque, aunque no lo vais a ver bien en el vídeo, pero estuve en todo momento rodeada de familia y eso me hace doblemente feliz. Y ya no solo de familia, sino que también de amigos, se acercaron amigos a vernos y a querer compartir este día con nosotros, incluso algunos de ellos se animaron a hacer el camino, a subir y luego ya una vez en el santuario poder seguir compartiendo momentos y seguir disfrutando juntos de este día, así que estoy doblemente feliz y sin duda creo que voy a recordar siempre este día con mucha ilusión, aunque estoy segura de que próximo año volveré a caballo porque ya he estado mucho tiempo sin volver a caballo y me he prometido a mí misma que esto no va a volver a pasar, así que muy feliz tanto por haber podido ir a lomos de un caballo como por
haber podido compartir este día con la gente que quiero. Aquí todavía no estaban todos los caballos, todos los coches de caballos que estarán al final porque se iban uniendo muchos más a lo largo del camino. 10 kilómetros de camino, 10 kilómetros de recorrido era el que teníamos por delante. Fuimos acompañados, como cada año, durante la primera parte del recorrido por una banda de música que se queda en el Pretorio. A partir de ahí ya continuamos sin ellos. Y ahí podéis ver esa primera carreta o carroza tirada por el tractor que corresponde a la junta directiva de la hermandad, y detrás todas las personas que quieren hacer el camino andando, y así como algunos políticos, representantes de distintas asociaciones o grupos, y detrás de ellos vienen, detrás de la banda de música, el resto de carrozas. Luego las enseñaré porque son preciosas, son auténticas obras de arte y con muchas horas de trabajo detrás cada una de ellas, muy coloridas, ahí las veis casi al final. Y aquí en el Pretorio hacemos una parada y se hace una ofrenda floral a las 2 agentes de policía local que fueron asesinadas el 18 de diciembre de 1996, y cada año cuando pasa la romería por aquí, en este punto, siempre se hace este acto, este pequeño acto conmemorativo, y ya dejamos la banda atrás y continuamos la subida hacia el santuario. Durante la ofrenda floral, como veis, estoy inclinando el banderín en señal de respeto. Y ya reanudamos la marcha. Y no os lo he comentado antes, pero bueno, como las vais a ver luego, os lo adelanto aún así. En total este año han sido 14 las carrozas que nos han acompañado desde la Federación de Peñas, y aunque las estáis viendo en algunos momentos del vídeo, pero como van al final del todo, de todas formas luego ya las veréis un poquito mejor. Y nada, aquí estábamos esperando a que se terminaran de reagrupar todas las carrozas, como digo, que venían por detrás, el resto de caballos, y esperando la señal para continuar y comenzar ya la subida hasta el santuario. Y como veis, ahora hay muchísimos más coches de caballos que los que había al principio, que en la salida éramos muy poquitos, no había más de 5, y ahora ya pues se han unido bastantes más, y más que se van a ir uniendo a lo largo del recorrido. Aquí estaba precioso el caballo con ese movimiento de mosquero, no me digáis que no está bonito. La verdad es que se portó muy bien y en todo momento iba conmigo, lo sentí conmigo, y ni se puso a sudar en exceso, ni se retrotaba,
y tenía bastante impulsión en los posteriores y la verdad es que me hizo el camino muy agradable, me sentí muy segura, muy confiada en todo el recorrido y la verdad es que le estoy muy agradecida porque gracias a él también disfruté muchísimo todo el camino hacia el santuario. Y por supuesto, tengo que mencionaros al jefe de la Unidad Especial de Caballería de Córdoba. Aquí me veis hablando con él y que iba al lado mía durante todo el camino, porque realmente me hizo también un camino muy agradable. Una bellísima persona, pudimos compartir un montón de opiniones y estar charlando bastante y la verdad es que me hizo el camino muy ameno y además me dio un regalo, me dio un detalle luego cuando llegamos al santuario, pero bueno, eso os lo enseñaré en otro vlog, pero sin duda estoy muy agradecida por haber podido compartir este camino también a su lado, porque me motivó mucho, me hizo emocionarme aún más cuando llegué al santuario y también compartí con él porque era tan especial para mí este recorrido y él puso su granito de arena en que aún lo disfrutara mucho más, así que desde aquí, bueno, si está viendo este vídeo, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la unidad de caballería de la Policía Local de Córdoba porque fueron todos muy amables conmigo en todo momento y me cuidaron muchísimo. Y aunque no iba a decir nada, pero bueno, creo que también es importante y quiero compartirlo con vosotros por aquí. Mil gracias a Fernando. Sin él no hubiera sido posible este vídeo porque estuvo en todo momento a mi lado, grabándome y queriendo dar lo mejor de sí para que tuviera este bonito recuerdo en vídeo de este día. Así que mil gracias, obviamente, mil gracias a él siempre en todos los vídeos porque me ayuda mucho, pero en especial en este vídeo porque es que literal que es que sin su ayuda, sin él, no hubiéramos tenido vídeo de esta romería tan especial. Ya queda poquito para llegar al santuario de Calaceli, ya estamos en el último tramo de la subida y ya una vez que lleguemos allí nos recibe el santuario tocando las campanas y dando pie a la misa principal y las ofrendas de claveles a San Álvaro por parte de las romeras. En esta romería tenemos romera mayor, romera menor y las damas que acompañan a ambas. Y por ahí al final ya se nos va viendo, hacemos la entrada a toda la zona del santuario. Aquí veis qué bonito estaba el santuario. Hay que ver que hace 6 meses estábamos casándonos Fernando y yo aquí en este sitio tan bonito, en medio del campo rodeados de olivos y tan especial para nosotros dos. Así que nada, empezamos ya a subir la entrada y una vez que llegamos aquí, donde está mi querido cámara, hacemos un saludo al padre Mariano, es el cura que oficiará la misa, el dominico, que va a recibir por mi parte la bandera de la hermandad y ya empiezan a entrar el resto de caballos y comenzarán a pasar todas las carrozas ya para, una vez que termine la misa, comenzar la parte más alegre y la parte más de fiesta de esta romería. Y ya solo nos queda
el resto de días para seguir disfrutando, ahora ya sí, con la familia, comiendo y disfrutando, bailando y pasando un buen día en este día que, por cierto, no nos llovió. O sea, el día de antes había llovido un poco y en este hizo un tiempo increíble. Así que nada, nos vamos para el campo con los caballos a disfrutar. Aquí están bebiendo en el abrevadero, que la verdad es que esto lo tienen muy bien preparado. Agua disponible para todos los caballos que acudimos a la romería en todo momento, y se agradece, la verdad, que piensen también en ellos. Para mí era muy importante que el caballo estuviera bien hidratado y estuviera todo el día en perfectas condiciones, aunque estaba más entretenido en comerse las ramas de los olivos. Y nada, y a tomar algo, a disfrutar y esperar la entrega de premios. Las categorías de los premios son para cadete, jinete, amazona y carruaje, un premio especial en metálico en memoria de Miguel Muñoz Agüera y medallas para todos los participantes, y además también para las carrozas, que las veis ahí detrás. A ver, mira qué bonito esta amazona. Venga, lo va a entregar el pregonero don Manuel Gaete, pregonero 2024 de Santo Domingo. Aquí estará por ahí seguro, y que va a ser entrega el primer premio de caballista. Y ya, vale. A Laura Raya Ruiz. Va a ser entrega Paula. Toma ya. Paula Pozuelo, la que fuera también presidenta de romería. Y no esperaba para nada recibir este primer premio, sin duda el broche de oro para este día tan increíble. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Para mí ha sido muy especial poder compartir este día tan importante para mí con vosotros. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, dejadme un comentario abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta, y sed felices. Y gracias por llegar hasta el final. ¡Chao!